Para hoy, justamente, vamos a mirar un tema que se llama vivienda en un entorno de ilusiones. Eh, Quisiera como empezar por ubicarme muy lejos, quizás en aquellas primeras épocas donde eh, empezó la creación, o sea, donde empezamos quizá como almas a vivir esta experiencia material. ¿Por qué sucedió esa situación? Las almas que estábamos en Dios tomamos el reto de experimentar el plano físico. Yo personalmente no lo tengo claro, pero por alguna razón se dio. Entonces, eh, el creador, por decir así, estructuró un plan muy especial que tendríamos que descender a la materia y experimentarla. Y por supuesto, eso hoy en día en general no es tan reconocido por nosotros como seres humanos. Mm, Muchas de las teorías hablan de que surgimos de la nada o que de pronto la vida fue producto del azar, bueno, tantas situaciones. Y piensan desde esa óptica que, por un lado, no existe ningún proceso de creación y por otro lado que no existe sino una sola vida. Y que esa vida hay que disfrutarla y hay que vivirla de cualquier manera. O sea, bajo esa medida, pues dicen, ojalá le podamos sacar el mejor partido. Entonces, sin embargo, si lo miramos desde esa mirada amplia y profunda, pues podemos reconocer que el descenso de la materia implicó un reto, y en ese reto nos metimos todos como almas. Claro, el problema es que como almas quizá al principio éramos almas muy limpias, pues estábamos conectados con lo divino, descendimos a este plano muy denso y todavía no estábamos tan contaminados, pero empezamos la experiencia y empezamos la experiencia y empezamos la experiencia. Entonces, a través de todo ese proceso, lo que se produjo en cada uno de nosotros fue todo por decirlo entre comillas, una contaminación. Pues eso es lo que observamos al día de hoy. Que, que quizá lo divino pensaba que la experiencia de la materia iba a ser de otra manera, pero por ese libre albedrío que se nos dio, pues lo, lo manejamos de determinadas maneras y quizás distorsionamos las formas como deberíamos trabajar y finalmente desembocamos en lo que estamos hoy en día. Y nos olvidamos que quizá no, digamos, la misión real era experimenten la materia y luego que la experimenten, su misión es volver otra vez a unirse a lo divino. Y eso es bastante complicado que se pueda aceptar para muchos seres. Entonces, eso fue lo curioso de todo, que al incursionar en la materia, nos fuimos aferrando y aferrando a tantas circunstancias que, que nos fueron separando del resto, que nos llevó a pensar que somos seres independientes, que podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, que podemos, en general, pensar en un disfrute, entre comillas, y luego olvidarnos del resto. Entonces, toda esa serie de cosas ha hecho que aparezca como una resistencia. La resistencia es, no quiero salir de ese estado, me es difícil salir de ese estado quizá, y me resisto de alguna manera
a aceptar que tengo que volver a unirme a la fuente de la cual he provenido. Bueno, y eso todo ¿a qué se debe? Pues ha habido muchas cosas, factores educativos, factores culturales, bueno, cantidad de cosas que de alguna manera nos han ido confundiendo la experiencia de vida y nos han ubicado en un contexto de mucha separación unos con otros. Eh, ese es un trabajo que se ha convertido en una tarea demasiado egoísta y por eso se genera tanto, tanto y tanto dolor. Entonces es difícil que bajo esa medida podamos realmente encontrarle, por un lado, sentido a la vida, por otro lado, encontrar una paz interior, por otro lado, seguramente encontrar una felicidad y en términos globales, pues encontrarle como un sentido a la vida. Entonces, mírense cómo nos hemos ido enredando y enredando a través de la historia a experiencias que nos han llevado a caer en un mar de juego de pensamientos y fantasías. Porque uno piensa que por allí va a encontrar respuestas a la vida. Entonces, como un caminar a ciegas. Y por supuesto, como caminamos a ciegas, generalmente no encontramos respuestas a muchos de los vacíos que sentimos interiormente. Y ahí aparece que no hay norte para la vida. No hay un norte real. Entonces resulta en este momentico, bajo esa mirada, digamos, no estamos hablando de la generalidad de todos los seres humanos, porque un porcentaje supremamente alto están en esas situaciones. Entonces la tarea que siempre hemos recomendado y es de gran importancia, que podamos recogernos dentro de nosotros para buscar las verdaderas respuestas o un sentido para la vida. ¿Por qué ese camino es el más adecuado? Claro, necesitamos romper con todo eso que estábamos hablando ahora. Entonces, si logramos incursionar en ese mundo interior, vamos a posibilitar precisamente revisar todas esas cosas. Ideas, prejuicios, limitaciones, que en el fondo representan vivencias en un mundo de ilusión. En un mundo de ilusión. Ahora vamos a ver por qué. Pero esa no es una tarea que sea tan fácil de abordar. Porque generalmente cuando queremos afrontar un cambio de posibilidades de vivir las experiencias de la vida, por un lado nos puede aparecer un gran miedo, o sea, una de las grandes barreras, el gran miedo que puede aparecer. Eh, y a veces cuando empezamos y nos atrevemos pues a romper con ese miedo, nos atrevemos a empezar esta tarea de incursionar en el mundo interior, pues empieza todas esas estructuras viejas a aparecer y a querernos arrastrar, porque es como una cadena que no quiere soltarse. Entonces, no nos queremos desprender de todo ese mundo de ilusiones. Y por eso, aunque emprendemos la ambición de cambiar de vida, nos dejamos arrastrar nuevamente hacia un vacío. Mírense todo eso. Ahí estamos enfrentándonos realmente a una cantidad de situaciones ilusorias que no nos van a conducir a ninguna parte, digamos, que sea representativa para la vida de uno ni para la vida de los demás seres. Bueno, como estamos hablando de las ilusiones, pues es bueno que antes de seguir adelante aclaremos el significado que le damos a las ilusiones en esta charla, que ya más o menos hemos dado como una especie de introducción. Pero para fortalecer más o menos esta visión de lo que es la ilusión para esta charla, justamente, tiene que ver con, la ilusión tiene que ver, o las ilusiones tienen que ver con todo aquello que no colabora a cumplir la misión para la cual nacemos. ¿Cuál es la misión para la cual nacemos?
Todos, absolutamente todos los seres humanos, así no lo reconozcamos, tenemos la misión de desenvolver posibilidades para acercarnos, por un lado, unos a otros, y por el otro lado, para aprender a realmente a amar. Esas son como tareitas grandes y hermosas, ¿no? Y en el fondo todo eso, y más otros serie de aspectos, pues nos van a conducir obviamente a encontrar el sentido de la existencia. Eh, entonces se trata básicamente de vivir de una manera tal que nos acerquemos nuevamente o cada día más a la divinidad. Entonces, ¿cuáles son las ilusiones, por ejemplo? Podríamos decir, vivir de los placeres, pero placeres que nos dañan o causan dependencia. Porque así pienso que si yo vivo dándole a mi vida placeres y placeres y placeres y placeres y placeres, entonces realmente seré feliz. Pues resulta que no es así, porque aún la ciencia hoy en día dice, cada vez que yo le doy paso a los placeres mundanos, por decir así, lo que estoy generando es una sustancia que se llama dopamina, que eso es como, hagan de cuenta que es como un elixir que le crea a uno dependencia. Entonces es muy difícil, porque eso se va pegando a las neuronas y cada vez uno quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más placer. Pero resulta que por el otro lado, al, al, al desbordarnos en esa creación de dopamina, eh, dejamos de lado la producción de serotonina, que es la otra sustancia que realmente es la que produce la felicidad. Y eso está acá, en el campo de las neuronas. Entonces, desafortunadamente, cada vez que vivimos más en los placeres mundanos, esa dopamina desbordada lo que hace es frenar el campo de la producción de serotonina, que esa es la que da la felicidad. En cambio, si nosotros nos habituáramos más a vivir en el campo del trabajo interior, donde nos recreamos en otro tipo de placeres como más hermosos, ¿sí? Disfrutar de un atardecer, darle una mirada tierna al otro, no responder con palabras pues desagradecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estaríamos de alguna manera es uniéndonos a un campo diferente, a un campo de más armonía, de más equilibrio, y por supuesto, eso sí generaría más serotonina, que es felicidad. Y la felicidad es imperecedera. Esa es la otra ventaja. La felicidad no perece. La verdadera felicidad. En cambio, estos momentos de placeres que nos dan, entre comillas, felicidad, pero no son realmente felicidades, son momentos agradables, por decirlo así. Eso es perecedero, pero crea dependencia, ese es el lío, ¿no? Es como cuando una persona consume algún tipo de sustancia adictiva. Pues la primera vez si le produce un efecto notable que lo pone en otras dimensiones, seguramente la segunda vez quiere más y más y más, crea una dependencia y se vuelve destructiva. Pero ese es el problema. Los seres humanos vivimos en un campo ilusorio de destrucción permanente, dándole paso a muchas cosas de placer. Bueno, pero no solamente los placeres, hay otra cantidad de situaciones. Por ejemplo, pensar que el sentido de la vida lo voy a encontrar en el tener, en el lograr fama, en que todo el mundo me rinda pleitesía, en que yo sea el más importante, bueno, en los galardones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en muchas cosas. Eso es el campo de la ilusión. Esa es la razón, quizá, que muchos seres cuando llegan y le comentan a uno, es que yo no sé qué me pasa, yo no la encuentro. Hay algo que siento adentro que es muy raro, pero no le doy explicación. Lo que están expresando en el fondo es que tienen un gran vacío, en un sinsentido de vida. Claro, entonces lo que hace es que lo que ellos están percibiendo es una realidad totalmente ilusoria,
Es una realidad que los sume en un mundo de gran sufrimiento. Es como un espejismo, ¿no? Hagan de cuenta que uno está todo nublado y ve un espejismo y se asombra y que hasta se alegre por él, pero al fondo no hay nada. Todo es un espejismo de conquistas materiales. Eso es lo que no me permite realmente unirme a la verdadera realidad. Yo diría que es como algo como lo que decía el Cristo. Decía, una vez lo pude entender desde esta óptica. Él decía, eh, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, cuando uno vive en un mundo de ilusiones, es como si estuviera muerto para la esencia de la existencia, para lo que vino a ser. O sea, pasa por la vida y no pasó nada, estuvo muerto todo el tiempo. Entonces, imagínense ustedes. Como eso es una constante que uno observa bastante frecuente, pues es de gran importancia que ojalá pudiéramos darnos cuenta de la gran ilusión de pensar que entre más alcancemos logros personales, seremos más felices o seremos más como individuos. Y resulta que la vida nos va a mostrar que no es así, tarde que temprano. Yo recuerdo una persona de mucha edad que decía 80 y pico de años, me decía alguna vez, mire, yo he tenido absolutamente todo en la vida, lo que usted quiera, dinero, ya, mis hijos me decían, papá, necesito para hacer este viaje, tome mijo, me hice viajes, todo lo que usted pueda imaginarse. No me faltó nada desde el punto de vista exterior, pero hoy a mis 80 y pico de años, hay algo que yo siento adentro que no lo puedo llenar, eso es un gran vacío. O sea, seguramente en ese momentico él se estaba dando cuenta realmente que había desperdiciado 80 y pico de años de vida. Y que era lo que había realmente, pues no le podemos echar la culpa a él y decirle a esa persona, no, pues desafortunadamente es ignorante. Bueno, ignoraba, sí, pero así que, ¿cómo se le ocurrió? No, tampoco, porque no saben por qué. Es una inconsciencia e ignorancia fundamental que muchos seres humanos tenemos respecto a la vida. Y por eso vivimos en ese sufrimiento interno, en ese dolor permanente. El dolor, pues sí, sabemos que es innato a la naturaleza humana, pero la otra parte del sufrir sí es por elección. Pues ¿cuántas veces elegimos sufrir? Porque queremos. Es desafortunado. Ya mírense cómo esa percepción equivocada de la vida, que es ilusoria, eh, nos aleja más y más y más de lo esencial, de lo que el plan divino tenía establecido para las almas, o tiene establecido. Ese plan lo que busca fundamentalmente es que tengamos una vida de trascendencia, que ojalá todos nos podamos acercar a establecer una forma de vivir en donde el bien colectivo sea relevante. Pero como es una misión que no la tenemos clara, es una misión que tenemos que descubrirla precisamente, por eso aparece esta metodología, la metodología de incursionar en uno mismo. Hay, para descubrirla hay que caminarla. Para conocer mi razón real de vivir y mi verdadera esencia, tengo que también igual buscarla. Posiblemente a través de todas esas tareitas amorosas, simples de la vida, me voy a poder ir alejando poco a poco de esas visiones egoístas. Pues son visiones egoístas muy fuertes. Es parte de la herencia genética que recibimos de una historia humana. Entonces yo creo que aquí también vale la pena recordar otra cita de Cristo que decía que ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le vale a uno conquistar todo, tenerlo todo externamente? Si al final pierde el alma en el sentido de que
perdió la oportunidad de acercarse a lo divino. Y todo eso por una serie de valores totalmente tergiversados de la esencia de la existencia, que siempre nos inducen a que tengamos comportamientos como entes separados que traten de buscar sus propios intereses y nada más. Y claro, cuando uno tiene todo eso de lograr tener, llenarse, etcétera, lo que hace es dejar una completa desolación a su paso. Por donde pasa, desolación. ¿Sí? Y esto del trabajo a nivel interior, como ya hemos dicho seguramente en otras charlas, es algo que ha existido en casi todas las religiones y filosofías espirituales. Desde siempre. Desde siempre nos han enseñado que quien persigue en la vida objetivos totalmente egoístas y sin pensar en el bien de los demás, va a llegar un momento en que se va a enfrentar a un vacío muy grande, a un sinsentido. Y en el fondo, también lo hablan otras filosofías, está viviendo el mundo del Maya, el mundo de la ilusión. Y también entonces, por eso es que siempre, por alguna razón también el plan divino ha mandado seres de gran envergadura o filosofías espirituales de gran envergadura para que nos enseñen como seres humanos y seguramente nos han insistido permanentemente que tenemos que vivir de una vida de una manera totalmente distinta, que le tenemos que dar una ruta amorosa a la vida, que ojalá podamos hacer dar en cada momento lo mejor, o sea, es un darse en cada momento de la mejor manera por el bien colectivo. Entonces, mírense, todo eso lo que hace es alerta, alerta, seres humanos. Traten de salir de ese espacio de ilusiones y traten de ir o dirigirse a descubrir una realidad más precisa. Eso es lo que nos han dicho siempre. Y por más que lo han insistido, porque por miles de formas, seguramente enviando a muchos iniciados, todavía hay una resistencia muy grande. Como decir, aquí viene la luz y yo le pongo alguna barrera al frente para no mirarla, ¿no? Por eso entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Y claro, está muy relacionado con lo que uno puede percibir también, ¿no? La respuesta está muy relacionada con esa percepción que se tiene de los acontecimientos de la vida. Que se me han enseñado desde pequeño que la vida tiene sentido de tal manera, ¿no? Viviendo para, para mí mismo, pues posiblemente me identifico con todo eso y esa percepción que tengo de la vida es la que, en el fondo, no me deja ampliar mi estado de conciencia. Afortunadamente, la tarea espiritual logra eso también. O sea, mi estado de conciencia se amplíe, que cada vez eh, me dé cuenta más de cuántos aspectos de ilusión estoy viviendo. Ya te me daré cuenta, por ejemplo, que en algún momento que si bien el dinero hoy lo necesito porque tengo que eso supervivir o sobrevivir en este planeta por alguna razón, no es el Dios, no es lo más importante. Que si algún día la vida me da la posibilidad de tener dinero, pues hombre, yo voy a ver cómo lo reciclo, cómo lo multiplico, cómo le doy posibilidades a otros, y más bien no le doy ese fin, que el dinero es lo más importante, entonces no me importa cómo lo consigo y si tengo que apoyar a este que está a mi lado, pues lo hago. Entonces me salgo de todo eso, me salgo del deseo de
poder, del deseo de placer, de lo que hemos dicho. Hablado ahora. Miren, lo interesante de hacer ese trabajo interior, que digamos también, eh, he hablado en otras oportunidades, pero que vale la pena recordarlo, es que afortunadamente el trabajo interior me va uniendo nuevamente mi corazón a lo esencial. Entonces, cuando me uno más a eso, ¿qué espero de la vida? Pues que mis interrelaciones personales mejoren, que los comportamientos en cualquier lugar también tengan otra dirección más amplia, más profunda. Ese es un comportamiento que seguramente me va a ir alejando cada vez más de la posibilidad de separar, ¿no? De no preocuparme por los demás, de que mi vida la tengo que conservar a como dé lugar. Pues todo eso me va a ayudar a que no sea así. Porque todo eso ya sé y lo hemos hablado, es parte del mundo de ilusión. Entonces, ¿qué es lo que logra el trabajo interior? Es, en el fondo, es dejar que el espíritu sea el que prime, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos espíritu, cuerpo y alma. El espíritu va a ser el que lleva la batuta, que me orienta, el que me muestra, el que me indica. Oh, oh, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Estás, estás viviendo en algo que no tiene sentido. Entonces, ese espíritu también me va a enseñar a que yo debo amar, que yo debo trabajar por el bien de todos. Que hay muchos seres que me rodean que en este momento están en situaciones muy difíciles, de mucha necesidad y que ellos necesitan de mi luz, porque yo de alguna manera la estoy buscando y la tengo que también transmitir. Así estoy cambiando el rumbo también de sus vidas. Y posiblemente, como hemos también hablado, los acontecimientos humanos también van a tomar otra dirección. Entonces, por eso es que como seres espirituales ya empezamos realmente a incursionar en un mundo hermoso donde el sufrimiento de los demás es, es de interés. Y no en vano, entonces, por eso es que ya nos vemos haciendo oración, haciendo meditación, por situaciones de la vida, o por amigos, o por gente enferma, o bueno, por muchas razones, porque sabemos que todos lo necesitan. Igual estamos muy atentos en algún momento para decir, voy a actuar bien aquí para que el planeta no siga destruyéndose. Es conservación del medio ambiente, recicle de basura, bueno, tanta cosa. Imagínense ustedes eso tan hermoso. Otro aspecto del mundo de la ilusión es que uno no se da cuenta de que cuando vive en el mundo de ilusión está violando leyes universales. Y claro, eso no lo sabemos, pero las leyes universales se cumplen porque se cumplen. Tenemos totalmente ignorancia de estos aspectos. No reconocemos que existen esas leyes. Y por eso eh, vienen todas esas situaciones de sufrimiento. Por leyes como la ley de causa y efecto, la ley de predestinación consecutiva, etcétera. Entonces, todas esas leyes están ahí. Yo diría que son leyes que nos ayudan a impulsarnos. Claro, qué lindo el ser espiritual que comienza a reconocer que esas leyes están vigentes. Entonces, para evitar la ley de causa y efecto, ¿qué hace? Pues se sustrae del mundo de la ilusión porque sabe que cada vez que haga algo que está en el mundo de la ilusión, el efecto que está produciendo
en sí mismo y en los demás no es bueno. El ser espiritual ya empieza a hacer control, ¿no? A tener más conciencia del momento, del instante, para vivirlo también de una manera más armónica. Y por eso, fíjense también la parte linda del trabajo interior que nos enseña que para que nos unamos más sabiamente a las leyes universales, debemos o procuremos trabajar siempre desde el corazón. Y ya sabemos cuál es la razón, ¿verdad? El corazón es la conexión con lo divino. Lo divino es la que siempre, siempre, siempre me va a dar la luz. Bueno, y así hay una cantidad de situaciones. ¿Qué es lo que nos hace hasta entonces nos está haciendo la vida? La vida nos está llamando a que no olvidemos que debemos aprender a reconocer que nuestra vida tiene un rumbo muy hermoso siempre y cuando lo descubramos y nos pongamos en la tarea de construir. Y eso nos va a sacar de los procesos de ataduras que me ponen en un campo totalmente irreal. Que si realmente interiorizo eso y comienzo, aunque no crea en nada, hay algunas personas que dicen, no, es que no creo absolutamente nada, poco a poco que esa persona vaya realmente uniéndose profundamente a las necesidades de los demás, va a empezar a reconocer que hay una fuerza descomunal adentro que lo desborda. Entonces ya también esa persona empieza a decir, oh, no puedo hacer uso inadecuado de mi instrumento, por ejemplo, el cuerpo. Porque al fin y al cabo con el cuerpo lo que le estoy es incrustando al alma una experiencia que no le va a servir para para futuras encarnaciones posiblemente. Bueno, entonces, fíjense que todo lo que hemos hablado hasta ahora es parte de lo que la vida nos está mostrando. Ese mundo de ilusión, por qué está allí y de qué manera podemos trabajar. Afortunadamente, siempre y hoy en día es una fortuna que la neurociencia esté trabajando en estos campos de ciencia espiritual. Y ellos también hoy en día piensan que cada ser humano tiene su propia visión de la realidad. ¿Sí? O sea, que uno capta con la mente una visión o percibe una visión de la realidad en tiempo real. Entonces, yo veo una situación que automáticamente con mi mente percibo, de acuerdo también a mi estado de conciencia, cómo es esa situación. Y ahí la adorno, y ahí le doy colores, y ahí le doy movimiento, y ahí le doy muchas cosas. Y allí entonces yo creo que eso que acabo de formar dentro de mí es la realidad. Pero cuando es un trabajo de percepción alrededor de un campo emocional que distorsiona mis acciones que produzcan amor, entonces hay una inestabilidad absoluta. Y por eso la percepción que yo tengo es totalmente fuera de foco. Entonces, esa es nuestra forma de percibir según la ciencia. Por eso no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie. Cada uno percibe la realidad de acuerdo a la conciencia que tiene. O por ejemplo, si yo he cultivado desde muy pequeño una desconfianza hacia muchas cosas, ¿sí? Entonces eso me ha quedado incrustado allá en mi subconsciente. Y un día tengo una pareja y la pareja me dice, ve, compañero o mi hijo, como quiera decirme, tengo una fiesta con unos amigos, unos compañeros de trabajo.
quiero ir a esa fiesta, pero entonces como vamos ahí solamente mujeres, pues yo quiero ir sola. Entonces la persona dice, sí, sí, está bien, va, anda. Pero como está aferrado a esa idea de desconfianza, cuando sale la persona de su casa, de su pareja, y entonces comienza a, a procesar mentalmente que de pronto, ya estando sola, va a tener la oportunidad de ser infiel. Entonces comienza a hacer toda una representación mental. Y, esa, y de pronto se imagina tanto, tanto, tanto que llega a verla como un encuadro de siendo infiel. Entonces, esa es su percepción de ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a esa persona? Pues fue manejada por imágenes, por símbolos, por representaciones, por interpretaciones que allí estaban en su mente almacenaditas. Entonces, armó todo un campo ilusorio de fantasmas, cuando esta persona a lo mejor no estaba haciendo absolutamente nada. Entonces, después puede ser motivo de molestia. Y allí está. Por eso el gran problema de una percepción científicamente hablando, a través de la mente, por todos los procesos que están en el subconsciente o en el inconsciente almacenados que yo no me doy cuenta, genera un campo de realidad que no es la realidad. Por eso es ilusión. ¿Qué espero del mundo entonces, de acuerdo a la visión que yo tengo? ¿Qué espero de las personas, de acuerdo a la visión que yo tengo? A la percepción de la vida que tengo. ¿Qué espero de todo eso? Eso es cada ser tiene una. Por eso podemos poner aquí al frente a 10 personas y hacerle una pregunta alrededor de un tema y va a haber 10 percepciones diferentes. Afortunadamente también esa ciencia hoy en día reconoce que existe una realidad absoluta que en el fondo, cuando hablábamos del tema de la teoría de los campos unificados, llegaron la conclusión de que no podían explicarse, eso lo llamaron el campo de la creación o de Dios, pero ellos también reconocen la realidad absoluta. Y como esa realidad es tan grande, tan amplia, tan profunda, hay que, a medida que uno amplía conciencia, esas realidades se va ampliando. O sea, tenemos una capacidad de poder visualizar las cosas de una manera totalmente distinta. Entonces, por eso, en general, todos como seres humanos, por eso es bueno la comprensión, ¿cierto? Ponerme en el lugar del otro, la empatía, darme cuenta que cuando alguien percibe algo, no está captando el cuadro completo de la situación y solamente está como conformando de acuerdo a esa mirada de su conciencia, posiblemente, una parte está captando solamente una parte de esa realidad. Entonces, por eso también es una ilusión. Algo que no está completo todavía es ilusión. Aunque yo no podría decir que está equivocado, simplemente, pues, me acuerdo del ejemplo de los 3 ciegos y el elefante, ¿no? Los 3 cieguitos en un pueblito donde nunca había llegado un elefante, llegó un circo, y ellos estaban sentados, los 3 cieguitos, ancianos ya, en un parque y de pronto sintieron unas pisadas muy fuertes. ¡Pum! ¡Pum! Entonces ellos dijeron, uy, ¿qué está pasando? Esto es como un terremoto. Alguien, el que llevaba el elefante, dijo, no, no se preocupe, que esto es un elefante que hemos traído. Ay, sí hemos oído hablar del elefante, pero no sabemos cómo es todo. Entonces los 3 ancianitos ciegos se acercan y le dicen, déjenos tocar el elefante para hacernos para que nos demos una idea de cómo es. Entonces uno de los 3 ciegos cogió la pata y dijo, uy,
esta pata tan fuerte y tan grande es como una columna de un templo. El otro se acercó y justamente le cogió una oreja y comenzó esa oreja a moverse, parecía un abanico. Entonces, uy, esto parece un abanico. Y el tercero se acercó y tocó la trompa del elefante y dijo, uy, esto parece un animal largo como una serpiente. Y luego el señor se llevó con el elefante, entonces los tres cieguitos se quedaron allí dialogando sobre cómo era el elefante, pero realmente no llegaron a ningún acuerdo, porque cada uno decía, es que el elefante es como una columna de un templo, el otro decía es como un abanico y el otro decía es como una serpiente. Pues no se pusieron de acuerdo, pero cada uno tenía cierta percepción de la realidad, lo que era un elefante, pero no la tenía la realidad completa. Entonces lo interesante de todo ese trabajo espiritual es que cada vez que incursionamos más en la ampliación de la conciencia y nos ocupamos de aplicar lo que vamos aprendiendo, vamos a tener una mirada más amplia que nos acerca más a la esencia de esa realidad, hasta que algún día seguramente vamos a tener una realidad bastante completa. Y entonces en ese momento podemos decir que hemos alejado notablemente de las ilusiones. ¿Sí? Ya no es tan fuerte. Ahora algo todavía. Posiblemente cuando nos vamos de este planeta todavía hay aspectos de ilusión que estarán todavía inmersos en cada uno de nosotros. Pero lo lindo es que le hemos completado a la raza como posibilidad, un gran caudal de posibilidades. Y siempre hay dolor en ese trayecto, no vamos a decir que no. Se sufre porque hay que dejar cosas, hay que dejar atrás lo que de alguna manera en este momento puede parecer agradable, pero sé que por ahí no voy. Bueno, ya como parte final o propuesta final de esta charla, eh, pues la sugerencia es que tratemos de buscar la manera de conectarnos con las posibilidades interiores. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Pues tratando de vivir de una forma diferente, que nos conduzca a descubrir a ese verdadero ser que mora en nosotros, que permita que le podamos dar un rumbo diferente a la vida, o sea, un sentido, que nos permita dejar atrás la creencia de que el logro de la felicidad está en la conquista de bienes externos. Que si nos da miedo, pues tratemos de doblegar ese miedo, de abandonar esas ilusiones que pueden ser muy placenteras. Es que desafortunadamente es así. Muchas de las cosas que manejamos externamente son muy placenteras. Los placeres mundanos le dan una satisfacción al cuerpo. Y por eso es que son atractivos. Si no fuera así, todo el mundo haría corriendo. Pero pues son una serie de situaciones que nos van a llevar a un mundo de insatisfacción y tragedias que permanentemente nos coarta la posibilidad de trabajar de otra manera. Si eso lo lográramos, de impulsar ese mundo hermoso de posibilidades interiores, de verdad que podríamos comprobar la belleza y disfrutar de la vida. Eso es muy interesante. Y por otro lado, yo pienso que también podríamos luego nuevamente tender ese puente entre lo divino y lo humano que se ha perdido en gran parte, ¿no? Entonces es como la gran conclusión de esta charla. Bueno, muchas gracias.